Tardes, amigos de GES Intelectual. Bueno, mi nombre es Lisette Angulo y estamos aquí en el jueves de qué vamos a hablar con un súper invitado. La verdad me siento súper honrada, Andrés. Muchísimas gracias por estar aquí, por desvelarte, por haber tomado la entrevista. Estoy muy emocionada y tengo que confesar que estoy muy nerviosa porque sí representa un gran reto, estar con un investigador tan sensei como usted, profesor. Pues Muchísimas gracias. muchísimas gracias a ti, Lisette, por invitarme. Bueno, yo estoy también muy contento de poder participar en el programa y espero que lo que podamos ir hablando interese y pique un poco la curiosidad del público y se documenten sobre este tipo de cosas, que bueno, cuanto más sepamos de psicología, de análisis de conducta, de aprendizaje complejo, pues mejor para todos, ¿no? Y la verdad es que es un tema que ya tenía yo como mucha curiosidad de descubrir, porque no es algo que se vea muy seguido en las universidades, más bien yo ni lo conocía, te soy franca. Y bueno, sí sabes como de principios de aprendizaje, todo ese tipo de cosas, pero ya llevarlo a aprendizaje complejo y sobre todo algo que siempre me ha llamado la atención, que no sé si sea tanto, corrígeme si es por ahí la cosa, el lenguaje verbal, ¿no? O la conducta verbal Claro. es para mí como muy interesante porque ese tema casi, pues no está como muy desarrollado y bueno, tú eres el experto en eso. Sí, vamos, lo que tú estás destacando es un aspecto muy importante. Es cierto que la psicología del aprendizaje, el análisis de conducta, ha ido avanzando poco a poco y hay una serie de conceptos que ha tardado más en abordar. El que comentas de la conducta verbal es uno muy importante, que al fin y al cabo, pues como su propio nombre indica, es conducta, es algo que llevamos a cabo, es algo que llevamos a cabo porque somos seres sociales, entonces la comunidad verbal nos enseña a comunicarnos entre nosotros y desarrollamos esa conducta tan especial, tan importante que es la conducta verbal, pero después hay otra serie de elementos también, como serían la conducta consciente o como serían las relaciones derivadas, el aprendizaje conceptual,
que son fenómenos que aunque ya llevan un tiempo, que es uno de los elementos que yo voy a indicar, que en realidad no son tan nuevos. Lo que pasa es que no han sido destacados para que toda la comunidad científica de analistas del comportamiento haya tenido acceso a ellos. Entonces, la tesis que yo defiendo es que es muy importante que ese conocimiento que ya está consolidado sea transmitido lo más posible, ¿no? Que no nos quedemos solo en esa primera aproximación a fundamentos de aprendizaje, sino que ya está maduro el conocimiento para que pasemos a este segundo escalón de lo que hoy día se llama aprendizaje complejo. Que antes de que nos extendamos en el tema de aprendizaje complejo, quisiera a los que no te conocen, Andrés, un poco hablar de quién eres. Ajá. Andrés García García nació en Lebrija en 1970, se mudó a Sevilla para estudiar en 1988, se doctoró y licenció con beca FPI en psicología por la Universidad de Sevilla. Tu maestro fue el doctor, Santiago Benjumea, que se ha ok. jubilado hace poco. Este año ha sido el último año que ha estado en la universidad y ha sido mi maestro durante muchos años, con el que yo empecé a trabajar y con el que he estado trabajando pues hasta hace muy poquito. Ahora, trabajaste para la UNED, que me parece bastante, bueno, algo muy, Sí, muy grandioso, ¿no? Tu especialidad es psicología del aprendizaje. sí, sí, sí. Ah, dime más No, tú por si me y equivoco. dentro de esa especialidad, que como te comento, tengo la suerte de que mi investigación, poco a poco no, casi desde el principio y extendiéndose posteriormente, dentro de la psicología del aprendizaje, fue trabajando conductas relativamente complejas, ¿no? Discriminación de la propia conducta, su relación con las clases de equivalencia, con la conducta consciente, con la conducta verbal, síntesis de conductas complejas. Entonces, mi investigación siempre ha estado dentro de lo que probablemente llamaríamos hoy día conductas complejas, aprendizaje complejo. Y tuve la suerte de que en la Universidad de Sevilla, desde hace ya casi 15 años, además de la asignatura de fundamentos de aprendizaje y condicionamiento, pudimos montar una asignatura que es de aprendizaje complejo. Entonces ya llevamos casi 15 años que van de la mano la investigación en aprendizaje complejo y la docencia en aprendizaje complejo. Me parece genial, o sea, realmente, como dicen, estoy hablando con un experto del ajedrez y como, no, y como toda una aficionada de la conducta, la verdad es que me llama mucho la atención, sobre todo, bueno, lo especial a mí me gusta como la parte del lenguaje, ¿no? De cómo podemos ir haciendo esas equivalencias y no caer bueno, en el tema de los cognitivos, ¿no? Que ahí es Sí, donde me hay, gustaría, ajá. claro, ese tema que destacas es muy importante, porque claro, durante un tiempo se criticaba, bueno, y se sigue criticando, a veces por desconocimiento, a veces por otros motivos, que el conductismo no abordaba más que elementos relativamente complejos, perdón, relativamente simples, y no había llegado todavía a unos de mayor complejidad. Hombre, hay varios elementos. Primero, lógicamente, hay que empezar por las bases, hay que empezar por los elementos más simples. Tenemos que trabajar, pues, por ejemplo, si nos vamos a los fenómenos de aprendizaje más simples, aprendizaje uniestimular, habituación y sensibilización, condicionamiento clásico con sus diferentes variantes, entramos en condicionamiento operante, las contingencias de reforzamiento, las contingencias de castigo, extinción, metemos un tercer elemento, la triada operante, y ahí entrarían los discriminativos y los deltas. Muchas veces nos olvidamos de los deltas, ¿verdad? Que son muy importantes, porque tan importante es que haya un estímulo que nos informe de la posibilidad de conseguir un reforzador. Pues, por ejemplo, si estamos en una interacción social y alguien nos sonríe, bueno, pues nos acercamos a esa persona, tenemos una conversación, somos reforzados socialmente y tal. Pero bueno, también hay que estar atentos de si estamos en una interacción social, miramos a una persona y esa persona nos pone una cara muy seria, pues oye, probablemente no es adecuado que inicies una interacción o que vayas a contarle un chiste o cosas por el estilo. Es decir, hay que estar también muy atentos a aquellas situaciones que nos dicen, oye, esta conducta mejor aquí no la lleves a cabo, ¿no? Eso nos llevaría a algo muy importante que en el análisis de conducta se lleva trabajando décadas,
que es la adecuación de la conducta al contexto, ¿verdad? Las conductas son adecuadas o no son adecuadas en función del contexto en el que se realizan. Pero claro, tenemos esos elementos que son los básicos, que son los que van a aparecer en muchas asignaturas de lo que llamaríamos aprendizaje en líneas generales. Pero es que se sabe ya muchísimas más cosas que nos permiten, con la rigurosidad del análisis de conducta, abordar fenómenos que hasta hace poco solo abordaban, pero bueno, de aquella manera, desde una perspectiva dualista, desde una perspectiva en muchas ocasiones muy suave metodológicamente y que incurría en problemas de índole filosófico y metodológico, como son la perspectiva cognitiva, ¿no? Yo creo que podemos afirmar tranquilamente desde hace ya muchas décadas que lo que se ha llamado normalmente la cognición, conductas complejas, conductas privadas, conductas derivadas, conductas verbales, lo estamos estudiando desde el análisis de conducta, con las leyes y principios de psicología del aprendizaje y con la rigurosidad que eso conlleva. Entonces sabemos muchas cosas a nivel teórico, pero cuidado, también sabemos muchas cosas a nivel aplicado. Por ejemplo, todo lo que se ha aprendido sobre conducta verbal ha servido para que aquellos individuos que no tenían un adecuado desarrollo de la conducta verbal, por ejemplo, niños autistas, bueno, TEA en general, hay un programa magnífico donde lo trabajan, por ejemplo, Griar o, por ejemplo, la Fundación Lobas y demás, de cómo utilizar todo ese conocimiento sobre conducta verbal para implementar mejoras en este tipo de aprendizaje, ¿no? Entonces, hemos avanzado mucho y lo que yo defiendo, y bueno, yo y más gente, ¿no? Y estamos haciendo, es que todo este conocimiento que se tiene es muy importante que se integre en los planes de estudio. Es decir, todo este conocimiento del que llamamos de aprendizaje complejo, que si quiere ahora lo concretamos un poco más y demás, tiene que estar en las asignaturas, tiene que estar en los máster, tiene que estar en los diversos cursos para que sea algo que la siguiente generación de analistas del comportamiento en realidad ya vea como aprendizaje simple y se lance a investigar nuevos fenómenos que serán llamados aprendizaje complejo dentro de unos años. Andrés, y aquí hay algo muy importante, las universidades te siguen enseñando mal. No sé si parte desde la revolución cognitiva, con ahí el tema de Chomsky y Skinner, no sé si desde ahí viene como el error, pero yo en posgrado sigo escuchando temas, ¿no? O justificaciones donde te dicen que el análisis funcional de la conducta es demasiado corto y no sirve para tener el título de psicólogo y menos un psicólogo clínico, ¿no? Claro, claro. Pues sí, en las universidades desgraciadamente se sigue enseñando muy mal psicología. Yo creo que un problema grave que tenemos es que bajo el rótulo de psicología aparecemos gente muy diversa. Pues yo creo que aparecemos pues en un extremo los analistas de conducta que trabajamos el método científico con rigurosidad, partimos de los presupuestos filosóficos de monismo materialista, de determinismo, pues como todas las ciencias naturales y demás, pero claro, también hay gente en las facultades de psicología que hace cosas muy suaves, que no están basadas en la evidencia, que no tienen la rigurosidad que tenemos nosotros. Y sin embargo, se aceptan, se aceptan. Es una tarea complicada, es una tarea complicada. La sociedad no tiene una gran formación científica y ahí es difícil que acepten directamente según qué cosas. Yo creo que lo que tenemos que hacer es seguir trabajando, seguir siendo rigurosos y es un camino que es largo, ¿eh? Es un camino largo. En psicología es el último reducto en ciencia para según qué cosas, ¿eh? Pues esto que hablamos del dualismo, del voluntarismo, del libre albedrío. Claro, eso en física se quitó hace 2000 años, en química hace 1500 años y en biología hace 300 años. Son ciencias robustas y en psicología estamos remando mucho para que todo ese tipo de conceptos que no lleva a ningún lado vaya dejando de tener lugares en la ciencia psicológica, pero es un camino que cuesta, es un camino largo. Tú ten en cuenta, Lisette, que cuando un estudiante entra en psicología, en realidad tiene ya una carrera de 18 años en el que se le ha hablado
de que tenemos una mente y un cuerpo, o un alma y un cuerpo, se le ha sacralizado el libre albedrío y la voluntad como determinantes del comportamiento. Y claro, cuando tenemos que explicarle que esos son conceptos no válidos, en muchas ocasiones se produce un fenómeno de bloqueo. Es decir, si yo ya tengo mi teoría, ¿para qué me vas a explicar ahora otra teoría? Bueno, pues porque esta teoría es mucho más robusta, es mucho más específica, te trae muchos mejores resultados, pero es un proceso lento. Y, por ejemplo, la psicología cognitiva es claro, un amigo de España, alguna vez hablando, hablaba, claro, la cacareada revolución cognitiva y tal, en realidad es una contrarrevolución o una contrarreforma, porque lo que hace es el avance que hemos hecho la psicología conductual para decir, oye, quitémonos ideas de Descartes, de Platón, mitológicos, religiosas, pues ellos lo que hacen es volver a traerlas a la psicología y darles un cierto barniz de método científico, con lo cual es un poco más difícil de detectar. Pero bueno, si hacemos un análisis más o menos serio, pues vamos viendo la conclusión a la que no puede ser otra, a la que lleguemos, que el único paradigma que cumple los presupuestos y los métodos de la ciencia en general es el análisis de conducta y trabajando de esta manera vamos avanzando y la ciencia pues seguirá su camino que esperemos que sea inexorable. Lo que pasa es que es lento y que a veces tiene retrocesos, pero la única manera que podemos hacer es trabajando bien y dándonos a conocer. Andrés, ¿y cómo ves la parte patológica que usan mucho los cognitivos? Esa parte del DMS5, todo ese tipo de cosas que va de cajón dentro de la psicología. O sea, no Claro, te puedes saltar eso. ¿Qué claro. se hace? Pues Además de fíjate, además de que no somos la psicología está dentro de las ciencias sociales, no está claro. dentro de las ciencias naturales. ¿Cómo se hace ahí? Mira, hay un problema muy serio que es que se quiere, hay otra gente que esto lo desarrollan más y lo explican más. Yo trato de hacer un pequeño resumen. En psicología tenemos un problema que es el que tú has planteado, que es que se trata de colocar el modelo médico cuando la lógica es otra completamente diferente. Es decir, en un modelo médico tú tienes que a lo mejor una bacteria o una herida o un algo generan una serie de síntomas en el cliente, en el paciente. Y a partir de ahí, pues tú tratando la bacteria, tratando la herida, tal, puedes llegar a algún tipo de solución. Pero en psicología, lo que partimos es de las conductas que presenta una persona. Y a esas conductas le ponemos una etiqueta. Y ahora lo que pretendemos es que esa etiqueta sea en realidad la causa de lo que está sucediendo. Me centro para que se parezca al modelo médico, pero en realidad no podemos trabajar como, el modelo como trabaja el modelo médico porque la lógica es diferente. Hay que trabajar en cada una de esas conductas, ¿no? Yo, por ejemplo, cuando me preguntan, oye, ¿y cómo se trata el autismo? Pues no tratamos el autismo, tratamos las conductas concretas que presentan personas que están diagnosticadas como autistas. Me centro en esto del DSM porque es especialmente interesante, ¿no? Ahí se produce claramente lo que se llama en lógica, en metodología, una pseudoexplicación circular y que es muy sencilla de detectar, pero como no estamos acostumbrados a hacer ese análisis, la historia sería la siguiente. Alguien presenta una determinada conducta y otra determinada conducta y otra determinada conducta, ¿vale? Y ahora, cuando alguien presenta esas conductas, en el sistema clasificatorio, en el DSM y demás, decimos, bueno, pues esta persona lo que tiene es, vamos a llamarle a esto un déficit de lo que sea, déficit de atención o vamos a llamarle que tiene un trastorno obsesivo compulsivo, pero no nos damos cuenta que simplemente lo que estamos haciendo es ponerle una etiqueta. Y después, inmediatamente, esa etiqueta se convierte en la explicación de lo que tiene. Es decir, oye, esta persona, ¿por qué hace esto? ¿Por qué hace esto? ¿Por qué hace esto? Porque tiene un TOC o porque tiene un síndrome de no sé qué, no sé cuánto. No nos damos cuenta de que no tiene sentido. Claro, para darnos cuenta de eso, tenemos que entender qué es una variable dependiente, qué son las variables independientes que afectan a esos comportamientos. Yo un poco en broma a mis alumnos les digo, vamos a ver, si nosotros tenemos varias conductas y le ponemos una etiqueta,
Una persona que no sale de casa, una persona que llora mucho y una persona que no genera nuevas interacciones. Bueno, pues a eso le vamos a poner la etiqueta de depresión. Bueno, por ponerle una etiqueta, si quisiéramos, que a lo mejor no es ni necesario, porque después otra persona que tenga esa misma etiqueta puede estar presentando conductas diferentes, incluso rizando el rizo, aunque las conductas formalmente sean iguales, funcionalmente pueden ser diferentes, pero bueno, Estoy de acuerdo. no me enredo mucho, me quedo en esto. Tiene una conducta, otra conducta, otra conducta, y le llamamos depresión. Y ahora decimos, oye, ¿por qué tiene esta conducta, esta conducta y esta conducta? Pues porque tiene depresión. Digo, mira, para que nos demos cuenta de lo absurdo que es ese razonamiento y que no nos sirve absolutamente para nada, en lugar de llamarle depresión, vamos a ponerle un nombre absurdo. Por ejemplo, vamos a llamarle boniato. Entonces, tal persona presenta una conducta, otra conducta y otra conducta. Ah, vale, pues el que presenta esas conductas, vamos a decirle boniato, que tiene boniato. Y ahora, oye, ¿por qué presenta esta conducta, esta conducta, esta conducta? Por el boniato. ¿A qué es absurdo? Pues lo otro también. Lo que pasa es que lo otro estamos ya muy acostumbrados, es, digamos, una especie de estafa piramidal en la que la psicología ha entrado de lleno durante mucho tiempo, pero que es un falso análisis. Porque lo que tenemos que hacer para saber por qué se dan esas conductas y poder intervenir caso de que sea necesario es hacer un análisis funcional de las mismas. No trabajar etiquetas, sino trabajar personas que presentan ciertas conductas que habrá que fortalecer, debilitar, recontextualizar, etcétera, etcétera. Ok, y ya vamos a entrar al tema para no, no extendernos más sobre la crítica de otras cosas. Me gustaría un poco que nos dijeras qué no es aprendizaje complejo, ¿no? Y a partir de cuántas contingencias y todo ese tipo empieza a ser complejo. Y Sí, también los estímulos por función y el parecido estructural. Un poco, a lo mejor que nos los puedas traer en castellano. No, o sea, no quiero ser simplista, pero lo más entendible para las sí, personas que sí. no conozcan. Sí, mira, si te parece te lo contextualizo un poco. Ya sabemos que en el análisis de conducta la contextualización es muy importante, ¿verdad? Entonces te contextualizo un poco esta llegada a la insistencia del aprendizaje complejo y su intento de máxima difusión. Como te he comentado hace un ratito, yo llevo como 15 años, tanto en investigación como en docencia, trabajando lo que sería lo que hoy día pues estaríamos llamando aprendizaje complejo. Pero por diversas circunstancias, el año pasado volví a dar la asignatura de fundamentos de aprendizaje. Y me llamó la atención un par de cosas que de hecho cambié para dar esa asignatura. Una era que la asignatura no se centraba tanto en explicar los conceptos, sino que en muchas ocasiones, tal como la estaban dando los otros profesores, ¿vale? Te cuento, que era como a mí me la habían dado además. Que, no sería un aprendizaje de conceptos, sino que era muy ligado a experimentos concretos. Lo trato de explicar. Imagínate que queremos explicar el concepto de reforzador, ¿vale? Que es una cosa que es relativamente simple, pero que a las personas que son ajenas al análisis de conducta a veces parece que le cuesta, ¿no? Entonces, en lugar de definir que es un evento que cuando se hace contingente con una respuesta modifica su probabilidad de aparición futura, que la definición es funcional, que se puede dar en todos los órdenes de la vida, poner ejemplos de la vida cotidiana, como es, por ejemplo, efectivamente, pues que te den un punto, que te den dinero, o que te sonrían, o que pases de nivel en un juego, o cosas por el estilo. Lo que hace normalmente, vamos a explicar qué es un reforzador, y cuentan un experimento, normalmente hecho con ratas o con palomas, en el que hay varios grupos experimentales, grupo control, y a uno se le da una bolita de comida, a otro no se le da, no sé qué, no sé cuánto. ¿Qué es lo que sucede? Que al final el alumno, primero no se interesa demasiado. ¿Por qué? Porque eso de que sea con animales no humanos les cuesta porque no entienden sobre teoría de la evolución, no entienden sobre procesos de adaptación al ambiente que compartimos multitud de especies, no entienden la definición funcional y al final se quedan con que esto del reforzador es una bolita de comida, ¿verdad? A mí me pasó porque alumnos que yo tenía y que se lo había explicado
partiendo de la definición conceptual, poniendo ejemplos de la vida cotidiana y después diciéndole, vale, pero ahora para estudiarlo sistemáticamente, para analizar la influencia de ciertas variables, sí nos vamos al laboratorio. Pero eso es un paso segundo, ¿no? Entonces, por un lado, reorganizar la manera en la que se explican las cosas. Explicar experimentos está muy bien, pero tiene que ser un medio y no un fin, porque si no dificultan la generalización por parte del alumno, ¿no? Eso fue un punto. Y otro punto, claro, que me llamó mucho la atención es que yo la asignatura de psicología del aprendizaje, como uno va teniendo ya unos años, la recibí hace 30 años. Y cuando yo vuelvo a dar ahora esa asignatura, veo que el contenido es exactamente el mismo y no me pareció adecuado. ¿Por qué? Porque claro, ese contenido que se da, para que nos hagamos un poco una idea clara, ¿qué contenido se da en asignaturas que se llamen fundamentos de aprendizaje o aprendizaje y condicionamiento, cosas por el estilo? Se va a dar algo de aprendizaje uniestimular, un poquito de condicionamiento clásico, un poquito de condicionamiento operante, incluyendo a lo mejor el concepto de estímulo discriminativo, ¿no? Y poco más. Entonces, claro, ¿qué estamos dejándonos fuera de las explicaciones que nuestra ciencia ya tiene muy avanzado, muy consolidado, pero que no está llegando a estas nuevas generaciones? Pues mira, para empezar, que no solo trabajamos con contingencia de 3 términos, sino que llevamos muchos años, más de medio siglo, trabajando con contingencias de 4 y contingencias de 5 términos. Voy a tratar de explicar qué es eso, porque es un poquito complicado y además yo cuando pensaba en la entrevista durante esta tarde, que estaba aquí en casa y demás, digo, uff, yo estoy muy acostumbrado a explicar estas cosas con mi PowerPoint, con mi pizarra y voy pintando cosas y demás, pero digo, hombre, mira, también habrá que lanzarse a explicarlo de otra manera, ¿no? Vamos a reflexionar un poco. Eh, a un nivel estructural, el ser humano, en su totalidad, es prácticamente idéntico a nivel genético, digamos, a cómo éramos hace 100.000 años. Sin embargo, nuestro comportamiento se ha vuelto muchísimo más complejo, lógicamente, en estos 100.000 años que han pasado. ¿Por qué? Pues porque desde el momento en el que nacemos estamos involucrados en una cultura, en una sociedad que genera contingencias muy complejas. Y esas contingencias complejas son las que hacen que podamos tener conductas complejas. No podríamos tener conducta verbal si no nos la enseñaran durante muchos años. Nuestra conducta consciente sería muy limitada, no podríamos tenerla si no nos la enseñaran durante mucho tiempo. Aprendizaje conceptual solo podría darse porque nos lo explican durante mucho tiempo. Y claro, ¿qué tienen esas contingencias de nuevo? Primero que son contingencias, como digo, sociales, culturales, en muchas ocasiones verbales, en muchas ocasiones incluso académicas, que prácticamente no se dan en la naturaleza más allá de estructuras humanas, ¿no? Porque uno de los grandes logros de la humanidad ha sido crear elementos culturales para que el conocimiento se vaya transmitiendo y perfeccionando de generación en generación. Uno de los procedimientos que más se dan a estos niveles es un concepto técnico que se llama discriminación condicional. Trato de explicarlo brevemente. Una discriminación simple la conocemos, porque conocemos los conceptos de estímulo discriminativo y estímulo delta. Lo explico rápidamente a ver si soy capaz. Si yo veo escrito la palabra uno, U-N-O, eso es un discriminativo para que yo verbalice, para que yo pronuncie la palabra uno, ¿verdad? Nos han enseñado que en presencia de ese estímulo, esa palabra es correcta, pero no para que yo diga otro tipo de palabras, por ejemplo, que diga dos. Si yo digo dos, me dicen, no, no, hombre, te has equivocado. Sin embargo, si aparece la palabra dos, sería delta para que yo diga uno y discriminativo para que yo diga dos. Creo que más o menos se entiende. Hasta ahí es una discriminación simple con 3 elementos. Pero claro, ¿y si a mí me aparece al mismo tiempo el uno
y el 2 y yo tengo que elegir entre uno de ellos para dar la respuesta adecuada, en principio no sabría qué hacer, pero se crean contingencias de 4 términos en las que a lo mejor me aparece otro estímulo, que es el estímulo condicional, por ejemplo, que es la palabra one en inglés. ¿Por qué? Ujú. Porque lo que me están enseñando es una correspondencia de una cierta equivalencia entre un estímulo y otro en diferentes idiomas. Entonces, si aparece one, ahora uno es el estímulo que yo tengo que elegir y por tanto es discriminativo. Y el 2 sería delta. Pero si aparece, por ejemplo, to, lo que tengo que hacer es ahora elegir el 2 y no elegir el uno. Es de una cierta complejidad, pero yo lo que quiero destacar aquí es que fijémonos cómo se va complejizando la situación, ya que la función que tiene un cierto estímulo como discriminativo o delta no es siempre la misma, sino que depende de otro estímulo jerárquicamente superior como es el estímulo condicional. Y podemos hacerlo todavía un poco más complejo y pasar a las llamadas contingencias de 5 términos, que es lo que se conoce como control contextual. Por ejemplo, a mí me han podido enseñar que Cervantes iría con Goya en el sentido de que los dos son españoles. Pero también Cervantes iría, por ejemplo, con Shakespeare porque los dos son escritores. Si a mí me ponen a Cervantes y me ponen a Goya y me ponen a Shakespeare, ¿cuál es el correcto que yo tengo que elegir? No lo sabemos y estamos en una discriminación de 4 términos. Pero si a mí me ponen un quinto elemento que me indica nacionalidad, yo ya sé qué es lo que tengo que hacer. Bueno, para que nos demos cuenta de esto, lo que estamos viendo es cómo hay estructuras organizadas de aprendizaje que van más allá de la discriminación simple de 3 términos, que son las discriminaciones condicionales y las discriminaciones contextuales. Lo importante es que esto da mucha variedad, da muchas oportunidades de enseñar conductas complejas y además da origen a fenómenos que han sido muy importantes en el desarrollo del análisis de conducta y que seguramente le sonarán a muchos componentes del público y demás, como son las clases de equivalencia, las clases funcionales y demás, ¿no? Que todo eso nos lleva a fenómenos de categorización, que es algo por donde también se ha avanzado mucho. Alejandro, y ahí meter como el tema del tiempo y, por ejemplo, el trabajo en la decisión, ¿no? Por ejemplo, de toma de elección de decisiones, ¿no? Con a lo Sí, mejor dentro de la incertidumbre, ¿cómo sí, lo podemos verbalizar un poco más? No sé, a lo mejor en algún, no sé, sí, con todas estas cosas me viene, por ejemplo, la idea, ¿no? De la inteligencia artificial, un poco el tema de, no sé, los juegos en Las Vegas, todo ese tipo de cosas que no nos damos cuenta, pero están en nuestro ambiente, todo ese tipo de reforzadores y cómo llevarlos en el lenguaje, sí, ¿no? De experimental, del laboratorio, cómo llevarlos a la vida real, ¿no? ¿Cómo están? sí. Sí, hombre, claro, fíjate que hay un elemento muy importante que tú estás diciendo, conecto a algunas cosas que comentas, que tendría que ver mucho con la conducta de elección, porque claro, continuamente, bueno, esto es otra de las cosas que yo pretendo que se aborde en el aprendizaje complejo, que no estudiar solo situaciones en las que está presente una contingencia de reforzamiento, porque nosotros en muchas ocasiones estamos implicados en situaciones en las que hay varias contingencias de reforzamiento. Algunas están afectando a la misma conducta, pero en otras ocasiones lo que tenemos que hacer es decidir si llevamos a cabo una conducta o llevamos a cabo otra conducta. Y ahí hay muchas variables que entran en juego, claro. Ya sabemos esto de los programas de razón variable, de las máquinas tragaperras y tal. Yo ahí destacaría un elemento muy importante que los que lo han trabajado lo destacan mucho y que tú ya lo has mencionado antes, que es el factor temporal. Somos muy esclavos de la inmediatez de los reforzadores. En muchas ocasiones incluso tomamos pésimas decisiones, pero es que no puede ser de otra manera porque es un reforzador que viene inmediato frente a un reforzador que puede tener mayor magnitud,
pero que viene demorado en el tiempo. Pues aunque sepamos que ese reforzador es mucho mejor para nosotros, aunque digamos, si estamos en la situación en la que simplemente con una pequeña respuesta podemos conseguir el reforzador de menor magnitud, es muy probable que metamos la pata, entre comillas, y tomemos la mala decisión de perdernos el reforzador potente por conseguir el reforzador inmediato. Esto de todas maneras tiene también su manera de abordarlo, valga la redundancia, ¿no? Podemos organizar el ambiente de manera que esté lo menos, el menor número de veces posible a nuestro alcance ese reforzador pequeño pero inmediato. Pongo un ejemplo que seguramente muchos conozcáis cuando se habla de la conducta de elección, ¿no? Si una persona está a dieta, pues porque considera que es importante para su salud, para su imagen, para lo que sea, seguramente prefiera hacer una comida sana, pues una ensalada, un zumo, etcétera, etcétera, en lugar de comerse un bollo y un batido, tal, ¿verdad? Esa sería la idea. Pero claro, si yo tengo el bollo y el batido aquí delante, es muy fácil que me lo coma. Y estoy teniendo un reforzador más pequeño, que es esa satisfacción del momento, pero que es inmediato. ¿Cómo puedo yo evitar esto? Bueno, pues tomando la decisión, no teniendo los dos platos delante, sino tomar la decisión de qué compro para ver qué tengo en mi casa cuando voy a comer. Como cuando tú tomas esa decisión, no te tomas el bollo y el batido al momento, sino que la decisión es, yo ahora voy al supermercado, hago la compra, lo dejo en la despensa, etcétera, etcétera. Este reforzador, que es pequeño, pero que lo que tiene de fuerza es la inmediatez, si le quitamos la inmediatez, le quitamos su valor. Y es más probable que podamos elegir un reforzador que es de mayor magnitud, aunque sea demorado. Entonces, una cosa muy importante que hay que tener en cuenta es que los reforzadores no tienen un valor absoluto. De hecho, el concepto de decir algo es un reforzador seguramente es un concepto incluso erróneo. Más bien habría que decir que tal evento actúa como reforzador en determinadas circunstancias y muy modulado por el efecto temporal, ¿eh? Muy modulado por el efecto temporal. Un reforzador muy grande que a mí me lo prometen a mucho tiempo vista, deja de ser un reforzador. De acuerdo, me parece muy buena tu explicación. Ahora, sobre qué no es aprendizaje complejo, ¿no? Y bueno, ya podremos ir viendo como un poco de los experimentos. Y me gustaría mucho, sobre todo, el lenguaje introspectivo, el lenguaje Sí, referido, todo ese tipo de sí, cosas que van sí. dentro, ¿no? Fíjate, Lisette, que otro de los elementos que limitan mucho lo que se les enseña a los estudiantes, eh, en muchas ocasiones, como lo único que se les enseña a los estudiantes de análisis de conducta, es con estímulos estereoceptivos. Estímulos estereoceptivos, recuerdo que son aquellos que podemos percibir por nuestros sentidos, pues vista, oído, olfato, gusto o tacto. Pero hay otro tipo de estímulos, ¿verdad? Hay también estímulos propioceptivos, hay también estímulos interoceptivos, incluso en algunas ocasiones lo importante no es qué estímulo concreto esté, sino la relación que haya entre los estímulos, los llamados estímulos relacionales, que pueden funcionar como discriminativos en un determinado momento, ¿no? Dando lugar a conductas relativamente complejas. Pero claro, fíjate que si no trabajamos con estímulos propioceptivos y estímulos interoceptivos, se corre el riesgo de que se nos critique que no abordamos según qué tema y que estamos trabajando solo de una manera relativamente simple, cuando en realidad los procesos que conocemos de psicología del aprendizaje pueden trabajar con cualquier tipo de estímulos. Si yo estoy enseñando a un sujeto para que discrimine estímulos heteroceptivos, le pongo una foto de un pájaro y si elige a lo mejor la palabra pájaro o una cartulina en la que pone pájaro, se le puede reforzar, de manera que va aprendiendo, bueno, pues esto es un pájaro, esto es tal, estaría aprendiendo un vocabulario, estaría tactando de alguna manera, yéndonos a la terminología de análisis de conducta, de análisis de la conducta verbal. Es muy importante, hay un mantra que repetimos
Mi compañero Vicente Pérez saca ahora un libro sobre conducta verbal y he tenido el gusto de escribirle el prólogo y nos reímos porque desde hace muchísimo tiempo repetimos un mantra de los analistas de conducta, que es que aquel analista de conducta que hoy día no sabe de análisis de la conducta verbal no puede llamarse analista de conducta. ¿Por qué? Porque la conducta verbal es una parte fundamental. Fíjate, toda la interacción que llevamos nosotros es interacción verbal. Claro que habremos hecho otras conductas que no sean de este tipo a lo largo del día, pero es una conducta fundamental y es una conducta de la que se sabe mucho y de la que hay que seguir investigando mucho, ¿eh? Pero mucho, mucho. Tema de cómo se aprende, sobre todo un tema clave que son las transferencias. Una vez que se ha aprendido de una función, hasta qué punto se transfiere a otra. Si yo la he aprendido como mando, funcionará como tacto. Si yo la trabajo intraverbal, tendrá una función de autoclítico. Todo ese tipo de cosas está todavía muy verde y hay que trabajar muchísimo, ¿no? Pero bueno, lo que yo te iba diciendo, hacemos esta enseñanza con estímulos esteroceptivos, pero cuidado, que también la podemos hacer con estímulos propioceptivos. ¿Qué son los estímulos propioceptivos? Pues aquellos que vienen de la propia realización de ciertas conductas. Entonces, cuando yo, por ejemplo, levanto la mano, si yo cierro los ojos, sé que he levantado la mano, que tengo el pulgar hacia arriba, etcétera, etcétera. ¿Por qué? Pues porque la propia musculatura me envía información propioceptiva que yo puedo discriminar. Entonces, podemos, bueno, y de hecho hacemos, entrenamiento en lo que se llama discriminación de la propia conducta. Y a los sujetos le ponemos ahora como muestra no un estímulo estereoceptivo, no la foto de un pájaro, la foto de un pez, sino la realización de una conducta, pues estoy jugando al fútbol, la realización de otra conducta, estoy trabajando en el ordenador, y tiene que utilizar el tacto correcto para cada una de esas situaciones. Fíjate qué importante que si no pudiéramos trabajar con discriminaciones condicionales, que ya es una contingencia de 4 términos, y con estímulos propioceptivos, que son diferentes de los estereoceptivos, no podríamos hacer esta enseñanza de discriminación de la propia conducta, que es básica para el desarrollo de la conducta consciente. Porque al fin y al cabo, una parte importante de la conciencia consiste en saber lo que estamos haciendo, para que después eso que estamos haciendo le vamos a poner unos ciertos nombres y esos nombres que le ponemos van a servir también como reglas para que realicemos ciertas conductas. Entonces ahí ya entramos en otro elemento que es la simetría que viene de las clases de equivalencia entre una discriminación de una conducta y un seguimiento de una regla. Fíjate lo importante, la de conceptos que salen simplemente por haber hecho que en lugar de estímulos estereoceptivos, trabajemos con estímulos propioceptivos. Y también podemos trabajar con estímulos interoceptivos. De manera que aprendamos, cuidado, en interacción con la comunidad, a ser capaces de expresar qué sensaciones tenemos. Esto incluso es chocante porque algunas veces se lo explico a mis alumnos. Podemos enseñar a un animal no humano, a un perro, que nos diga cómo se siente, cómo se encuentra. ¿Cómo vamos a hacer eso, no? Pues mira, hay procedimientos que no son exactamente como nos enseñan a nosotros. Como nos enseñan a nosotros es una cosa un poco más difusa, pero digamos el protocolo de trabajo es sencillo, pero los resultados son espectaculares, de una manera muy sencilla. Si yo trabajo con un perro y le inyecto cada día, días diferentes, una droga que lo excita, una droga que es un salino, que es un placebo, y otra droga que lo inhibe. Y le enseño que cuando las sensaciones que tiene, que son interoceptivas, que es el perro el que las puede percibir, pero que yo sé cuáles son porque se las he generado yo, le dé una palanquita. Si queremos aumentar el efecto dramático, en esa palanquita puede poner estoy excitado, en otra estoy neutro, en otra estoy relajado. Bueno, pues podemos enseñarle por condicionamiento operante, por lo que sabemos de discriminaciones condicionales, pero cuidado, en este caso con estímulos interoceptivos, a que el perro discrimine lo que siente y nos informe de lo que está sintiendo. Con lo cual, fíjate que estamos abordando de una manera rigurosa, de una manera científica, lo que sería un trabajo de discriminación de estados internos, incluso de comunicación, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces estamos ahí uniendo varias cosas. ¿Por qué se pueden trabajar estos fenómenos? Porque no nos restringimos
a una serie de elementos, sino que damos el paso a estudiar con otro tipo de estímulos. Incluso Oh, podríamos ir a los estímulos relacionales y eso ya nos llevaría pues a otros fenómenos. Si quiere continúo o si quieres hacerme otra pregunta. yo, si quieres, lo que me interesaba también es la conducta manifiesta, ¿no? En las circunstancias ambientales, ¿no? Pero podemos seguir ahí y luego seguimos a la, digo, ya Claro, falta fíjate, poquito. vale, mira, te cuento un poco por acabar de completar este punto importante. Es muy importante, creo yo, para los estudiantes de análisis de conducta, que no solo se trabaja con los estímulos estándar de tipo estereoceptivo, ¿no? Sino que es muy importante el tema de los estímulos relacionales. Tú comentabas anteriormente en la presentación algo del tema del ajedrez. Fíjate que el concepto de conducta compleja, en muchas ocasiones pensamos que una conducta compleja tiene que ser porque morfológicamente sea muy compleja, ¿verdad? Tenga muchos pasos o sea muy intrincada. Eso es una posibilidad, pero no tiene por qué ser así. Una conducta puede ser morfológicamente muy simple y la complejidad la marque la cantidad de elementos que la controlan. Por ejemplo, De jugando al ajedrez, acuerdo. si alguien no tiene mucha idea, simplemente ve el caballo, lo toma entre sus dedos y lo pone en un sitio. Bueno, pues es una conducta relativamente simple. Alguien que sepa jugar un poquito al ajedrez, bueno, pues sabe que lo puede poner ahí porque dentro de la normativa puede hacerlo. Alguien un poquito más avanzado dice, bueno, yo tengo que ponerlo aquí porque si no, la reina del otro me lo come. Y alguien que ya sepa jugar bastante bien, pues seguramente tiene en cuenta su ficha, las fichas del otro, dónde pueden estar en las próximas jugadas. Fíjate que morfológicamente es la misma conducta, pero a nivel de complejidad no tiene nada que ver la conducta del principiante con la conducta del maestro, porque la diferencia está en la cantidad de elementos que la controlan y ahí entran mucho en juego los estímulos relacionales. Es decir, qué estímulos hay, pero además qué estímulos hay en comparación y en unión con otros estímulos que también están presentes. Eso me parece súper interesante para la parte clínica, ¿no? Y sobre todo eso, la morfología de la conducta a través de los años, ¿no? Que muchas veces por los años y la complejidad se patologiza normalmente, ¿no? Entonces, que no necesariamente tiene que ver con eso, sino con qué está haciendo función, ¿no? En ese momento, la conducta, ¿no? Y sobre todo el contexto, que también es muy importante. Por eso también me gustaría que platicaras, ya nos queda bien poquito, Uy, qué rápido, qué se rápido. me fue volar. Pues, Y tú pues, desvelado, pero... pero yo creo que me quedo dormido en un rato. Me voy a mirar. En 5 horas me tengo que levantar para trabajar, así que tengo que dormir rápido. Nada, nada, encantado. Mira, pues Lisette, fíjate, esos dos conceptos que tú has mencionado son los conceptos fundamentales del análisis de conducta, ¿verdad? ¿Por qué? Porque la conducta a un nivel psicológico, si solo nos centramos en la respuesta, no sabemos nada de ella. Si yo solo analizo la respuesta, a nivel fisiológico puedo saber, pero no a nivel psicológico. Por ejemplo, un niño golpea. ¿Qué contenido psicológico tiene esto? No lo sabemos, porque bajo una misma morfología podemos estar ante situaciones funcionalmente muy diferentes. El niño golpea porque antes lo han golpeado a él, o el niño golpea porque así le roba la merienda al otro y consigue comérsela porque el pobrecito mío no tiene nada que comer, o golpea y le quita el bocadillo para dárselo a otro porque si no se lo da el otro le va a golpear a él, o golpea porque está practicando artes marciales, vete tú a saber, vete tú a saber. Vamos a tratar todas esas situaciones de manera diferente, aunque la forma sea la misma, porque la función es diferente. Y después algo fundamental, fundamental. El análisis de conducta, vamos a poner su origen en Watson, seguramente 1913, es decir, hace ya 110 años, ¿dónde ha buscado siempre las variables independientes que explican la conducta? En el ambiente, en el contexto. Eso es lo que ha hecho siempre, no hace poco, no hace poco, siempre, siempre buscamos las respuestas en el contexto y en la interacción histórica del sujeto con el contexto. De nuevo, el niño pega, pero pega en un sitio adecuado o pega en un sitio inadecuado.
Si es en sus clases de taekwondo, oye, magnífico, pues a ese niño que le den un cinturón más alto. Si lo hace en un recreo de manera inadecuada, pues no es adecuado. Las conductas en sí no son adecuadas o inadecuadas de manera esencial, sino que lo son dependiendo del contexto. Yo a mis alumnos les pongo un ejemplo que a veces se ríen, ¿no? Yo les digo, oye, si vosotros empezarais ahora a buchearme, a decir, qué malo eres, no tienes ni idea, eso no estaría bien, ¿verdad? Yo llamaría la atención, os diría que eso no se puede hacer, pero eso mismo, tú te vas a un campo de fútbol y se lo dices al árbitro, qué malo eres, no tienes ni idea, no sé qué, no sé cuánto, y la gente te ríe la gracia, te dice, ¿por qué? La conducta es exactamente la misma, pero en un contexto es adecuado, en otro contexto no es adecuado. Y eso es algo que el análisis de conducta no puede saltarse nunca. El análisis de conducta siempre ha sido contextualismo funcional. Tener en cuenta en qué contexto se da una conducta y qué función tiene. Y eso no se nos puede olvidar a los analistas del comportamiento, claro, es fundamental. Sí, pues la verdad me parece mucho, muy interesante. Nos quedamos como un poco pendientes con la conducta manifiesta, ¿no? Bueno, que ya hablaste un poco sobre eso, pero también, por ejemplo, la parte de cuando te adaptas a un contexto aversivo, ¿no? Cómo podrías adquirir conductas como masoquismo y ese Claro, tipo de claro. cosas, ¿no? Que me parece sumamente Sí, interesante. sí. Y bueno, son muchas cosas, ¿no? La caja negra, la conducta consciente, ¿no? Todo el tema del monismo, el evolucionismo, bueno, es para muchos programas. Ojalá y me des chance de otro. Sí, bueno, yo encantado. Si este más o menos ha podido ayudar a alguien a interesarse por estos temas, pues perfecto. Y claro, se quedan cosas en el tintero. Si quieres que acabemos con algún punto en concreto, me dice, o si quieres yo tomo tu guante y de lo que me has dicho hablo de alguna cosa. Y por supuesto, en el futuro, si te parece, pues claro que podemos seguir teniendo alguna entrevista, si fuera Si necesario. estás dispuesta a desvelarte, a hacerla Sí, como... claro, claro. La hora no es buena, pero bueno, no pasa nada. En verano es un poquito más fácil. Ahora en invierno cuesta más, cuesta más. Muy bien, pues a mí me gustaría más que nada que nos dejaras tú con algo de tu experiencia, sobre todo en aprendizaje complejo, si no nos salimos un poquito de eso. Sí. Y bueno, ¿qué trabajo nos queda, ¿no? A los psicólogos que queremos como seguir esta línea, si aquí, por ejemplo, en México no se da nada de eso, incluso es algo como un poco, te digo, o sea, dicen que está muy lejos, ¿no? Entonces, ¿qué camino existe? ¿Qué camino hay? ¿Qué nos quisieras decir? O de todo lo que nos dijiste, todo lo que hablamos, ¿qué podrías resumir? Pues mira, te comento algunas cositas. Es verdad que algunas cosas me las decía, ay, tengo que hablar de esto, tengo que hablar de aquello, y al final no es fácil, ¿no? Sí. Retomo algunas, ¿no? Claro, hay que tener muy en cuenta que cuando nosotros definimos conducta, es cualquier acción, cualquier actividad que realiza el sujeto. No solo son las conductas motoras, las conductas manifiestas, sino que, por ejemplo, el pensamiento, lo que normalmente se llama pensamiento, es una conducta verbal privada en la que el hablante y el oyente son el mismo individuo y que solo puede desarrollarse si previamente nos han enseñado a hablar de manera pública a otros sujetos, después hablar de manera pública a nosotros mismos y finalmente nos hablamos de manera privada a nosotros mismos. Entonces, en muchas ocasiones y otras perspectivas, como el cognitivismo y tal, consideran que el pensamiento es explicación de la conducta y ya sabemos que no es así, sino que el pensamiento es más conducta que hay que explicar, ¿no? De nuevo el Claro. concepto de saber distinguir entre variable dependiente y variable independiente. Otra cosita que no me querría dejar pasar es que tenemos que estudiar mucho situaciones que son complejas porque hay más de una contingencia operando al mismo tiempo. Por ejemplo, hay un caso muy interesante que es el de la conducta de círculo vicioso. La explico muy sencillita, muy rápidamente, ¿vale? La explico primero en una situación de laboratorio y después pongo un ejemplo de la vida cotidiana. En una situación de laboratorio podemos entrenar a una rata para que apriete una palanca cada vez que viene una descarga eléctrica. Eso es lo que se llamaría una situación de escape. Viene la descarga,
la rata le da a la palanca, desaparece la descarga, ¿vale? Hasta ahí todo bien. Pero ¿qué sucede si a partir de un cierto momento lo que yo hago es que con la respuesta, con el palancazo, en lugar de escapar de la descarga, provoca la descarga? Pues pasa una cosa muy interesante. Si nosotros solo analizáramos la segunda fase, deberíamos de decir, oye, esa conducta de darle a la palanca tendría que disminuir drásticamente, porque está siendo castigada, ¿verdad? Pero si tú castigas una conducta de escape, se produce una conducta de círculo vicioso, que trato de explicarla. La rata ha aprendido en la primera fase que cuando viene una descarga tiene que llevar a cabo la respuesta, pero ahora cuando da la respuesta viene la descarga. ¿Qué aprendió en la primera fase? Que ante la descarga, palancazo. Ah, Y ajá. al dar el palancazo, viene la descarga. Y al ver la descarga, palancazo. Entonces es una conducta que está siendo castigada, pero que no baja. Eso es una conducta de círculo vicioso. Trato de poner un ejemplo. Imaginemos un adolescente que tiene una cierta ansiedad social, que está empezando a tener sus primeras reuniones con amigos, que sale de noche un poco con su gente y demás, y eso le provoca un cierto nerviosismo, ¿verdad? Ay, que no sé si voy a caerle bien a la gente, hay que no sé qué. Y a lo mejor ha aprendido que una respuesta que tiene para descender esos niveles de ansiedad es hacer algún pequeño ritual, alguna conducta. Imagínate, por ejemplo, tocarse la cara, ¿vale? Cuando se siente un poco nervioso, se toca la cara. Bueno, se toca la cara y parece como que se relaja un poco, pero sabemos que hay mucha maldad en el mundo, ¿verdad? Entonces, uno de sus iguales, cuando lo ve tocándose la cara, lo que hace es que se burla de él. Mira, esa es la tontería que está haciendo. Parece tonto. Claro, ¿qué es lo que sucede? Esa agresión lo pone nervioso. ¿Y él qué ha aprendido a hacer cuando se pone nervioso? Tocarse la cara. Y cuando se toca la cara, más lo insultan. Con lo cual entramos en una situación de círculo vicioso. Fíjate, Lisette, que si solo atendiéramos a la segunda contingencia, no comprenderíamos nada de lo que está pasando. Porque diríamos, bueno, pues esto es un castigo, esa conducta tiene que desaparecer. Pero cuidado, es un castigo que anteriormente ha sido reforzado negativamente. Entonces, el castigo de una conducta de escape es muy peligroso porque conduce a estas conductas de círculo vicioso, ¿no? Entonces, es muy importante que nos acostumbremos a analizar las situaciones no una por una contingencialmente, sino sabiendo que puede haber una confluencia que haga la situación mucho más compleja, ¿no? No me quería ir sin decir eso porque por ahí se avanza mucho. Claro, si solo tenemos en cuenta un elemento, vamos a saber poco. Cuando pasamos ya a dos, tres, cuatro elementos, vamos a entender mucho más lo que pasa. Y yendo a lo que contaba del camino, del análisis de conducta, yo me retomaría lo del principio. Yo creo que una cosa muy importante con las redes sociales, con la potenciación que supuso el tiempo de pandemia. Yo en el tiempo de pandemia pasé de no conocer a gente prácticamente en Latinoamérica a en un año y medio, aunque sea de manera virtual, aunque algunos he tenido la suerte de conocerlo personalmente, bueno, pues tener una red de contactos que he dado conferencias, cursos, congresos, he enviado materiales, a mí me han enviado materiales. Entonces, se ha abierto un campo gracias a la tecnología que nos permite estar en contacto y saber que aunque en cada contexto nuestro somos minoritarios, pero en muchos contextos podemos trabajar juntos, que yo creo que esto genera unas líneas de colaboración que hace que podamos seguir progresando y trabajando. Y de hecho así se está haciendo, ¿no? Pues tenemos las asociaciones de SABE, tenemos en México CINCA, en Madrid hay también buenos grupos, en Acapulco, en Argentina, en Colombia. Lo que yo creo que hay que hacer es seguir trabajando rigurosamente, saber qué tipo de respuestas se pueden aceptar, qué tipo de respuestas no son aceptables en el marco de la ciencia y saber que esto es un camino de largo recorrido y que no tiene atajos y que a veces es desesperante, pero no hay otra. Así es, de verdad creo que es un poco el camino de la ciencia, ¿no? A Sí, veces es muy frustrante, pero bueno, sí, es recompensante, por ejemplo, en clínica, ¿no? Lo que decías sí, ahorita de la conducta circular me parece bastante interesante, ¿no? sí, Sobre todo en trastornos y ese tipo sin de duda. cosas
que normalmente clasificamos, pero no vemos este tipo de aprendizaje, Claro, ¿no? claro. Es muy importante que tengamos un doble filtro a la hora, a nivel, ya me refiero a nivel aplicado, ¿no? Yo insisto, le insisto mucho a mis alumnos que tenemos la obligación profesional de prestarle a nuestros clientes las mejores herramientas disponibles y aquellas son las que están basadas en la evidencia. Es decir, tenemos que usar lo que se sabe que funciona, pero a su vez como científicos tenemos otra obligación, que es saber por qué funcionan. Y entonces ahí tenemos el filtro de que tiene que ser intervención basada en procesos. Tenemos que saber no solo que tal cosa funciona, sino que tal cosa funciona porque hay una interacción entre el reforzamiento negativo y el castigo positivo que va a generar este tipo de conducta y que solo se puede salir de ella si enseñamos al sujeto a emitir otra conducta que le permita que no venga el reforzador negativo en la primera fase. Y entonces es importante tener ese doble proceso. Y efectivamente, que no hay atajos, porque vamos a ver, en psicología cada cierto tiempo hay cosas que se ponen de moda, ¿verdad? Estuvo de moda hace tiempo la programación neurolingüística, los movimientos de los ojos, las inteligencias múltiples, hace unos años todo era resiliencia y tal, pero claro, ¿qué es lo que sucede? Todo lo que se pone de moda pasa de moda. La ciencia no debe ser una moda. En ciencia, los que tratan de hacer cosas en la lógica de la moda se están saliendo de la manera de trabajar de la ciencia. Entonces, los que abogan por esa manera de trabajar, pues no están siendo rigurosos y tarde o temprano caen en ser pasados de moda. ¿No? A ver, y ahí ya rápido, porque ya se acabó el tiempo, antes de que también nos dejes tus datos y dónde te pueden localizar por si das Ujú. terapia, no sé, bueno, o Vamos, yo investigación, o soy profesor universitario y he asesorado en cuestiones de terapia y colaboro con varias organizaciones, sobre todo Lova's Foundation, sobre temas de autismo y demás. Pero sí, 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 claro, para cualquier cosa que se quieran poner en contacto conmigo, mi correo electrónico es andresgarcia@us.es y cualquier cosa que me queráis consultar, tal, pues yo encantado, dentro de mis limitaciones, claro. de acuerdo. Y ya por último, la pregunta de las tecnologías actuales sobre clínica. Cuál te parece de moda y cuál no te parece de moda, por ejemplo? Que debemos de ser como rigurosos y no caer en el reduccionismo y en el simplismo, a lo mejor también, ¿no? Mira, yo una cosa que no acabo de entender son la terapia psicológica con marca registrada. Yo no entiendo, pues eso, la terapia tal, la terapia cual, esas fórmulas relativamente cerradas. Yo entiendo que la intervención que hay que hacer es una intervención de análisis funcional y cuanto más se conozca sobre análisis funcional en general, más podrás analizar el análisis funcional que necesitas hacer para tu caso concreto. Cuando surgen ramificaciones dentro del análisis de conducta, en muchas ocasiones no es exactamente moda, aunque también moda, pero son unos intereses que no son científicos, sino que son intereses en algunas ocasiones puramente de ego, en otras ocasiones muy monetaristas, que lo que hacen es dividirnos, si ya somos pocos, lo que hacen en muchas ocasiones es dividirnos y entrar en unos conflictos que no son el absoluto necesario. Entonces, yo desgraciadamente, y el que quiera, pues lo puedo debatir en cualquier momento, yo no soy para nada, y el que me conozca un poco lo sabe, partidario de todas estas cosas que han salido de las llamadas terapias contextuales y demás, porque es que considero que el análisis de conducta per se ya es una terapia contextual, como he tratado de explicar. Entonces, ponerles esas marcas registradas, hacer ese redescubrimiento de la rueda y demás, me parece que es absurdo y que es interesado. Como ya llevo un tiempo en esto y he visto algunas cosas, ¿no? Jugando al psicohistoriador de Harry Seldon, de la fundación de Asimov, creo que este tipo de cosas
son un engorro, son un retraso, suponen un problema de 30, 40 años para el análisis de conducta, provocan un cierto cisma del que hay gente que no se recuperará, provocan confusión, provocan el enriquecimiento de ciertas personas, pero no es fatal para el análisis de conducta. Es una gripe que se pasa y que con el tiempo el análisis de conducta seguirá y este tipo de cosas no seguirá. Sobre todo por eso, ¿no? Porque ya da como loco, ya da resultado sin una investigación exhaustiva, aunque hacer análisis funcional en terapia no es pues el tiempo que implica, ¿no? Todo eso, pues monetariamente no Claro, 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 claro. Es una tarea ardua es y una tarea muchas muy ardua, veces, no remunerada. claro, claro, sin duda, sin duda, sin duda. Esos son elementos que hay que tratar de mejorar. Claro, la imagen del psicólogo tiene que estar más clara, se tiene que saber cuándo se va a un psicólogo, qué tipo de psicólogo es. Tendría que ir desapareciendo cierta competencia fraudulenta. Pues claro, queda muchísimo, muchísimo por Eso hacer. está exacto, porque es eso, ¿no? También tener como la ética de qué me está funcionando Sí, realmente y sí, no reducir pasos, ¿no? Que al sí. final van a tener complicaciones a largo plazo. Es ya casi, casi, ¿no? Cobrar porque te escuchen, ¿no? Y no Sí. es así, ¿no? Sí, mira, yo a mis alumnos les estoy tratando de inculcar desde el primer día que cuando ellos quieran saber algo sobre algún tema, tienen sí o sí que documentarse, que buscar información, que filtrar información, que no pueden decir, ah, pues si pasa, yo creo que será esto, yo creo que será aquello, que desgraciadamente es como hemos funcionado los psicólogos durante mucho tiempo, muy cercano a la charlatanería y tenemos que pasar a que eso sea inviable y a que cuando alguien haga alguna afirmación, esa información tiene que ir respaldada De por acuerdo. documentación que indique esto se puede hacer así porque fulano, mengano y setano lo hicieron y funciona bien. Solo eso. Todo lo que no sea eso no me vale. Así es. Además, estudiar esto no es nada fácil. Sí lleva su bastante inversión de tiempo y complejidad, ¿no? También es otra cosa. Pues, Andrés, muchísimas gracias. Agradezco de verdad tu desvelada. Esta charla me fascinó. Me quedé muy picada. Quisiera que fueran más cosas. Y es una bendición de tus alumnos tenerte como profesor, Muchas la gracias, verdad. muchas gracias. Sí, La sí. verdad es que yo encantado de que haya pensado en que podía ser interesante entrevistarme. Efectivamente, nos quedamos con muchas cosas que decir. Yo tenía aquí mis apuntes y mis cosas. Y bueno, esto lo he dicho, y bueno, hay muchísimas cosas que no he dicho, pero bueno. Y sí, 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 la parte docente, la verdad es que en los últimos años cada vez me interesa más porque veo que es muy importante que a las nuevas generaciones hay que transmitirle todo esto que sabemos, ¿no? De acuerdo, de acuerdo. Sería grandioso hacer más programas, Andrés. Pues Pues yo quedo a tu disposición. te agradezco muchísimo y ya te dejo dormir. Muchas gracias, un abrazo. Igualmente, hasta luego también a todos los que nos vieron y a Yajés Intelectual. Nos vemos pronto. Hasta luego. Adiós, bye.